Hola, soy Eli y te invito a que veamos cómo llega la electricidad a nuestras casas. La electricidad es generada en centrales eléctricas y se transporta por líneas de transmisión y se distribuye a todo México. Te explicamos cómo. Obtenemos la electricidad de elementos como agua, gas natural, petróleo, calor del sol, viento y otras fuentes. La clave está en hacer mover algo, en este caso una turbina que gira y esta a su vez a un generador, convirtiendo la energía del movimiento en electricidad, con imanes y circuitos. En las centrales hidroeléctricas utilizamos el agua de los ríos y lagos almacenados en represas y que fluye por una tubería. También podemos mover la turbina utilizando la fuerza del viento. Con el agua y el viento también se produce energía limpia y renovable, pues no se agotan ni se contaminan. En las centrales termoeléctricas, la turbina gira cuando le disparamos vapor a presión. El vapor se consigue al calentar agua a altas temperaturas usando combustibles como gas natural, petróleo, biomasa o el calor de la tierra. Igual funciona una central nuclear, solo que para calentar el agua se usa el calor que produce la reacción de sustancias radiactivas. Otra forma de generar electricidad puede ser capturando la radiación del sol en placas que producen la corriente eléctrica, mediante el efecto fotovoltaico. Toda esa electricidad es conducida por cables desde los generadores hacia los transformadores, que aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Así inicia su recorrido por cables sostenidos por torres. Estas líneas de transmisión se interconectan con otras centrales eléctricas, creando una gran red llamada Sistema Eléctrico Nacional. Y justo para garantizar que este sistema lleve la electricidad de forma más confiable a todo nuestro país, el Gobierno de México emitió el Acuerdo de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, que tiene como beneficio incrementar la eficiencia del suministro eléctrico, para que la energía llegue a tu hogar, a tu negocio, a cada sector de la industria y sobre todo de manera constante y sin intermitencia a los hospitales que hoy más que nunca requieren nuestro respaldo para juntos salir adelante. El Sistema Eléctrico Nacional fortalecerá el uso de todas las energías y en el caso de las energías intermitentes, estas se podrán incorporar mediante la intervención y apoyo de centrales que tengan disponibilidad total y proporcionen una reserva de electricidad para que al ocultarse el sol y llegar la noche, este respaldo nos permita seguir iluminando y llenar de energía a todo México. Secretaría de Energía. Conforme al artículo 25 constitucional, ¿a eso te refieres? Sí, básicamente lo que estipula el artículo 25 constitucional es ¿qué es lo que nos corresponde al Estado? Tener su rectoría, ¿no? Tanto la planeación, el desarrollo y conducir la actividad económica. Dentro de esa planeación está la planeación del Sistema Eléctrico Nacional. Esa en este momento la realiza el Centro Nacional de Control de Energía. En esa parte, pues, es donde se ha estado apoyando para que cuál va a ser la expansión de la red, qué tanto se va a fortalecer las redes de transmisión, las redes de distribución. Cada año se está actualizando, se va mandando a la Secretaría de Energía esa propuesta, la Secretaría de Energía la aprueba y es la que se difunde y esas son las actividades o los proyectos que se van a estar realizando a corto y mediano y largo plazo. Básicamente es eso, ¿no? Cómo el Estado es el que está o tiene el compromiso de tener la planeación y la rectoría del sistema eléctrico, ¿no? En esa parte es lo que te podría apoyar de acuerdo a ese párrafo. Alejandro. Claro que sí. Entonces, por eso se genera un modelo diferente. Había un modelo simulado, como lo explicamos acá, en donde se favorecía a ciertos grupos económicos, se les compraba energía a los particulares, aunque hubiera suministro suficiente de la Comisión de Electricidad, y la Comisión automáticamente dejó de producir y echó abajo algunas plantas eléctricas o hidroeléctricas por el compromiso de comprar a los particulares en un franco negocio. ¿Es correcto? Es correcto. Lo que pasó es que se dieron una gran cantidad de permisos porque en algún momento se hicieron algunos modelos donde se especulaba que el crecimiento de la demanda iba a ser tal y de esa manera se justificaron algunos de los permisos, ¿no? Sin embargo, con la capacidad instalada de la CFE se podría seguir dando continuidad a la demanda energética de electricidad del país. Sin embargo, pues en el sexenio pasado y varios anteriores, pues se ha optado por privilegiar o darle preferencia a la generación privada,
como dices tú, porque hay ciertos intereses, ¿no? Adelante con la otra diapositiva. Aquí, bueno, las restricciones impuestas. ¿Qué quiere decir una condición asimétrica de competencia? Que no hay una equidad en la competencia entre dos entes económicos o dos empresas. Criterios de despacho basados en costos marginales, es decir, okay. Elusión, adelante. Ok, mira, fíjate, ahí ese punto dice, las condiciones asimétricas de competencia. Por ejemplo, una planta de generación hidroeléctrica, que es una generación limpia, no tiene, que estaba ya en funcionamiento previo a la reforma, no tiene acceso a los certificados de energías limpias. Sin embargo, eso provoca una competencia asimétrica porque las plantas nuevas de generación que cumplen con ciertos requisitos reciben estos certificados, ¿de acuerdo? Entonces, esos certificados no son otra cosa más que recursos, o sea, es dinero que entra a esas plantas de generación. Sin embargo, las centrales o algunas plantas de generación de CFE no reciben esos certificados de energías limpias porque la ley establece que las generadoras que están de cierto periodo a la fecha, previo a la reforma, no podrán acceder a esos certificados. A eso se refiere. Y con respecto a los costos marginales, es que no se incluyen en el mercado o en las reglas del mercado. Lo que se busca es que al momento de ofertar se incluyan el precio unitario, el costo total de producir, no nada más un costo parcial. ¿Sabes qué? Yo te voy a ofertar porque nada más voy a poner en mi costo de producción, voy a poner estas cosas, pero no engloba la realidad. Entonces, es una simulación en el costo de la energía eléctrica. Eso es lo que a eso se refiere. Ok, no, pues nos explicas muy bien. Claro, dice, objetivo de la iniciativa, garantizar la seguridad energética nacional. ¿Qué pasa? Miren, cuando un país no tiene control sobre su propia energía, puede suceder distorsión del mercado de particulares, que se pongan de acuerdo, no suban los costos, o lo que sucedió ahorita con Texas, que bajo el pretexto de que se congelaron los gasoductos, no había energía, no podíamos producir en nuestras centrales eléctricas energía, o simplemente distorsiones en el mercado. Se ponen de acuerdo los privados, no suben los costos, o existen pues alianzas, podríamos decir, económicas entre ellos, y toman el control de un sector estratégico que debe de manejarse en el país. Pues básicamente ese es el contexto de la reforma. El despacho de energía, ¿nos puedes explicar qué viene en esta lámina? Sí, dice específicamente la reforma destaca modificar el orden de mérito de despacho de energía eléctrica de un modelo de económico a un modelo de despacho de compromiso de entrega física. Y en el siguiente orden, dice energía generada por hidroeléctricas, energía generada por plantas de CFE, energía eólica y ciclos combinados. En esta parte, considero que se está poniendo este orden debido a que ya se tienen contratos firmados con algunas empresas que son privadas, pero que están produciendo para CFE. Entonces, esos contratos son muy costosos para la CFE. Por tal motivo, al momento de ser despachados, no entran al despacho. Entonces, quedan fuera del despacho, pero sin embargo, hay un compromiso de pago de parte de la CFE, generando un costo y hacia la CFE, unas pérdidas básicamente. Entonces, en lugar de que se esté pagando a esas empresas con las cuales ya se tienen contratos y no las estén operando, pues se va a aprovechar esos contratos que se tienen, se va a solicitar que entreguen la energía y ya lo que se requiera después de lo que ya no esté contratado, pues ya entrarán las particulares solares y eólicas y posteriormente pues los ciclos combinados de empresas privadas, ¿no? Básicamente es una manera de proteger
las finanzas de las empresas productivas subsidiarias de generación de CFE, porque ya se tienen contratos firmados previo a la reforma. Entonces, esos contratos no se pueden deshacer porque son contratos de 25, 30 años. Entonces, si tú no las utilizas, de todas maneras tienes un compromiso de pago. Entonces, si no las utilizas, estás pagando por ellas, por un servicio que tal vez no estés utilizando y eso te está generando pérdidas como empresa. Entonces, tenemos que utilizarlas por los contratos que ya se tienen y ya después lo que se requiera en la demanda de energía eléctrica ya podrán participar pues los particulares. Correcto. Es eso básicamente. Pues, bien interesante esta reforma, una reforma histórica que se equipara a la de Lázaro Cárdenas, quizá no en sus dimensiones porque ahorita es en el sector eléctrico nada más, pero sí significa que el Estado, se puede quitar la diapositiva, el Estado va otra vez a tomar en sus manos el manejo de la industria eléctrica nacional y vamos en un futuro a tener pues mayor viabilidad, mejores precios en el sistema eléctrico y pues por fin lograr quizá en un futuro la autosuficiencia energética. O, para conclusión, ¿tú qué dirías, mi queridísimo amigo? Pues como conclusión, yo diría que esta reforma es muy necesaria, es urgente, creo que el país lo necesita, necesitamos que la Rectoría del Estado se demuestre, debemos garantizar un precio adecuado a nuestras realidades económicas del país y no estar a expensas de las especulaciones de algunos grupos. Entonces creo que esta reforma viene a beneficiar a muchos sectores del país, incluso a los industriales y generalmente al pueblo de México. Creo que no hay que caer en los sesgos que se están dando en algunos otros medios, hay que tener confianza y yo creo que hay que darle para adelante a esta reforma. No, pues vamos a darle para adelante. Creo que Andrés Manuel se atrevió y lo que queremos los mexicanos es un presidente que decida y lo tenemos y vamos a respaldarlo. Pues gracias, Carlos, de verdad, especialista en el tema energético. Colaboras y trabajas en la Secretaría de Energía, conoces del tema.